Seguimos en este especial de Agenda Económica desde Espacio Riesgo para la Cena de la Industria 2014. Precisamente queremos conversar sobre los temas que se van a abordar en este evento y por eso nos acompaña el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo. Patricio, gracias por su tiempo con nosotros. Encantado, Nicolás. Gusto saludar. Partamos con el dato de la coyuntura de este miércoles, este 1,4% de IMASEC por debajo de lo que esperaba el mercado, que estaba en torno a 2%. A su juicio, ¿es un punto de inflexión para nuestra recuperación económica o simplemente no lo es? Yo siento que no lo es. Y tiende a confirmar, ¿no es cierto?, la tendencia que venimos observando en los últimos meses. Y que es el antecedente que va midiendo la temperatura, ¿no? Cuando se cae la inversión en los términos que lo está haciendo, cuando se cae el consumo privado. Y a pesar de que el gobierno está aumentando el gasto público, necesariamente esto va a tener que seguir en la tendencia que conocemos. Y no veo por ahora un horizonte que me diga en qué momento esto puede comenzar a revertirse. El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, mencionó hoy que el gobierno tiene que hacer caso a este llamado de alerta y hacer el diagnóstico correcto. Él dice que no hay que echarle la culpa al escenario internacional, sino que solamente síntomas dentro de nuestro país. ¿Usted concuerda con él? Yo ayer lo escuché en un encuentro que hubo, él participó en un seminario del Vice, hizo una muy circunstanciada explicación de esta situación, yendo a coincidir plenamente con él. Y él muestra indicadores de los efectos externos y países comparables con el nuestro, versus lo que es la realidad nuestra, y analizado además desde el punto de vista de los indicadores internos, y claramente no puedo más que coincidir con él en su apreciación. ¿Cuáles son las razones a su juicio? ¿Son las distintas reformas que se están llevando a cabo durante este año? La ya aprobada reforma tributaria y la que estamos viendo ahora, como por ejemplo la reforma educacional y la inminente reforma laboral que tiene que ser presentada antes de fin de año según el gobierno. Son esas y otras más, pues, porque el gobierno lo ha dicho con mucha claridad. Estamos dispuestos a dialogar, pero sin salirnos del programa que tenemos, que comprende tales y cuales reformas, y con estas intenciones y con esta lógica. Y ahí está la reforma al Código de Agua, que para nosotros es muy importante. Tenemos las reformas constitucionales el próximo año. O sea, aquí hay un ánimo refundacional. Recuperar Estado, y todo lo que sea acrecentar el Estado significa restringir las libertades del mundo privado y de las personas. Y eso naturalmente se está estrellando con una cultura nacional que ya está media bastante asintada, ¿no es cierto?, en las mentalidades, y que el gobierno no la quiere entender o no la puede asumir. Y yo creo que es muy importante que escuche lo que está queriendo decir esta cifra, porque detrás de cada una de estas cifras hay conductas individuales expresadas. La semana pasada el economista Sebastián Edwards conversó con nosotros en Agenda Económica y mencionó que hay que destacar el logro económico del país en los últimos 25 o 30 años y que hay que destacar lo bueno y mejorarlo, pero no hacer los cambios en vez de esos logros que él calificaba como exitosos. Falta por ahí un poco más de sensibilidad para detectar esos logros exitosos y no cambiarlos por reformas tan estructurales como las que estamos viendo. Yo tiendo a pensar lo mismo, fíjate, porque creo que el país hoy día, el 80% de su crecimiento, de su actividad, el PIB es privado. Y por lo tanto es muy determinante cómo los privados hacen la lectura de estos cambios. Y naturalmente que cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad aprecia que aquí hay un ánimo de cambiar el modelo. Cuidados más, cuidados menos en el lenguaje, pero al final siempre se dice lo que se piensa. Y naturalmente que el plantear un cambio de modelo, naturalmente que genera mucha desconfianza, mucho temor, y la gente simplemente se detiene y espera el momento oportuno para tomar decisiones. En el mundo del agro, cualquier proyecto, son muchos años hoy día, los proyectos son intensivos en capital, tienen una lenta maduración y una amortización a muy largo plazo. El hecho que te hablen de que los derechos de agua van a ser revocables por un funcionario, van a ser caducados por un funcionario, que son temporales, que son... Mira, por de pronto el hecho de que eventualmente, ¿no es cierto?, con un cambio constitucional pudieran cambiarse todos los derechos a meras mercedes de aprovechamiento temporal o una concesión, por decirlo en otros términos. Eso genera una tremenda preocupación y la gente simplemente dice yo espero. Y así, en todos los ámbitos de la vida económica está pasando lo mismo. Seguramente, Patricio, el rol del sector privado va a ser
tema acá dentro de la escena de la industria. ¿Cree que se ha sido excesivamente injusto con el sector privado a distintos casos específicos, como por ejemplo el caso Cascadas, el caso La Polar? Estamos viendo las investigaciones en el lucro, en la educación. Se está armando como una imagen caricaturesca de todo el sector privado y eso es, por ejemplo, lo que ustedes, los líderes gremiales, quieren un poco poner atajo y ponerlo en su justa medida. Evidente, porque aquí también no hay que olvidarse que el ser humano siempre vive en el borde. Cuando un Estado no hace su pega, no tiene lo suficiente, no estructura su institucionalidad interna en una economía abierta como la nuestra, libre como la nuestra, tiene que el Estado jugar un rol muy importante y ha ido reaccionando de atrás. Nosotros hemos condenado todo tipo de actuaciones, ¿no es cierto?, antiéticas, pero por favor hagámonos cargo que el ser humano tiende a rebasar los límites y ahí tiene que haber un Estado y un Parlamento, ¿no es cierto?, velando porque esos límites no se rebasen y tener la capacidad de fiscalizar, ¿no es cierto?, y de ir normando en la medida que los hechos se van dando. Te digo, en el mundo del agua es patético, el Estado ha estado totalmente ausente, no tiene capacidad de fiscalización, entonces, y uno siente después que al amparo de estas situaciones se trata de denostar a la gran mayoría de los empresarios, que somos gente honesta, que nos sacrificamos cotidianamente y estamos contribuyendo al desarrollo de este país. En ese sentido, si bien son casos específicos los que dan una mala imagen al sector privado, ¿qué mea culpa hacen ustedes, los empresarios, de, por ejemplo, quizás no defender con la suficiente fuerza su rol? Quizás, si estamos hablando, por ejemplo, que ahora se critica al gobierno sobre el manejo convocacional, de no explicar demasiado bien las reformas que están haciendo, el sector privado tampoco quizás ha hecho bien la pega de defender con claridad y lo suficientemente repetitivo el rol que cumple en la sociedad. Yo creo que es muy cierto eso. En Chile por de pronto falta diálogo, falta comunicarnos más entre las personas y con la sociedad. Y los empresarios hemos estado en Chile, no se olvide que hace 30 años este era un país cerrado, protegido, aislado. Nos bajaron los aranceles, nos abrieron al mundo, se nos vino el mundo encima y tuvimos que concentrar todas nuestras capacidades para sobrevivir y ganarnos un espacio a nivel mundial. Y eso naturalmente ha sido a expensas de sacrificar otras capacidades. Y una de ellas es comunicar lo que somos, lo que hacemos y los compromisos que tenemos con la sociedad, que los tenemos y muy fuertes. Estamos comprometidos en educación, hacemos muchas cosas. No somos amigos de contarlas. Y eso es un déficit que tenemos, que duda. Y también diría yo, hay un déficit de diálogo en el mundo empresarial con el mundo del Parlamento. Es muy formal, hay poca relación cotidiana. No hay una información que cruzarnos. Falta diálogo en este país, falta comunicarnos más. Cuando habla de falta de diálogo, falta de comunicación, hemos visto que el gobierno ha llamado a esta alianza público-privada como nunca antes durante la segunda administración de Michelle Bachelet. ¿Ustedes han sentido fielmente este llamado a acercarse? Es decir, ¿han tenido acercamientos fuera de, por ejemplo, los puntos de prensa, los grandes anuncios que cubrimos los medios de comunicación? ¿Han habido otras instancias? ¿Cómo están sintiendo este llamado a acercamiento? Yo la verdad, si me pregunto y tengo que ser muy honesto, creo que ha sido más un esfuerzo comunicacional que una intención de fondo. No siento que haya el ánimo de escuchar y empatizar con nuestra situación. Más bien, emitir señales a la opinión pública de preocupación. Más que una genuina preocupación por entender nuestra necesidad de tener certezas y de construir confianza. Bueno, el acercamiento público-privado sin duda será uno de los temas que se toquen en la escena de la industria. Nosotros seguimos en este especial de Agenda Económica acá, desde Espacio Riesgo. Ya volvemos luego de esta pausa. Seguimos en esta Agenda Económica desde la escena de la industria, conversando con Patricio Crespo, presidente de la SNA. Patricio, lo conversábamos antes de ir a la pausa, la reforma laboral es inminente, se va a presentar, según lo ha dicho el gobierno, antes de que termine el año. ¿Cuál es el tema que más le preocupa, por lo menos de los titulares que se han anunciado de la reforma, la titularidad sindical? En un principio el gobierno decía que se iba a conversar simplemente con un sindicato. Ahora la ministra del Trabajo ha ido variando un poco el discurso, que también se va a poder negociar con trabajadores independientes, trabajadores que se agrupan fuera del sindicato. ¿Qué le parece un poco también de desorden que ha habido respecto a la reforma laboral? Bueno, la verdad que hay tantas versiones y uno ve que apenas la ministra abre un poco el debate, se le atraviesa la CUT. Yo quisiera esperar
¿no es cierto?, a que el gobierno resuelva en definitiva cuáles son las indicaciones o cuál va a ser el proyecto. Y sí me preocupa, ¿no es cierto?, lo que pasa en nuestro sector. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy significativo ya por más de 3 años con la Mesa Laboral Agrícola. Hemos construido un diálogo muy rico, muy humano, muy cercano, con un amplio espectro de dirigentes del mundo laboral de nuestro sector. Nos costó abrir el diálogo, conocernos, construir confianza, y hemos logrado, fíjate, algo que es notable, un acercamiento humano por de pronto. Y hemos podido coincidir en una serie de cambios que adapten la legislación laboral que está concebida para el mundo urbano a nuestra realidad. ¿En qué han coincidido entonces con el gobierno y con los distintos gobiernos? ¿Qué hicimos con el gobierno anterior? Le propusimos un proyecto de ley. El gobierno anterior le hizo pequeñas modificaciones y lo llevó al Congreso. Pero ¿cuál fue la respuesta de algunos sectores del Congreso? Por ningún motivo vamos a legislar en materia laboral por una iniciativa que surja de este gobierno, del gobierno de Piñera, en el caso particular. Y hoy día, a nuestro sector, a esta mesa, no hemos logrado, por ejemplo, reunirnos con la autoridad. Logramos que el ministro de Agricultura fuera, le gustó mucho el avance que teníamos, ¿no es cierto?, y el ambiente en torno al cual estábamos construyendo propuestas, pero no hemos logrado que la ministra del Trabajo concurra. La acabamos de invitar formalmente, esperamos que en la próxima reunión comparezca ella con sus asesores o nos mande a alguien. Queremos tener una interlocución directa, porque creemos que hemos hecho un esfuerzo genuino por entendernos, que es justamente a lo que el gobierno ha llamado, a un diálogo franco y sincero entre los dos actores. Lo hemos hecho y creemos que nos merecemos que el gobierno honre, ¿no es cierto?, con su palabra. Patricio, usted ha mencionado varias veces en esta entrevista la reforma, los cambios al Código de Aguas, y si bien todavía no hay un proyecto de ley al respecto, sí se conocen algunos aspectos. Por ejemplo, que se van a establecer causales para la caducación de esos derechos con distintos años, e incluso se habla de que no serían eternos, sino que serían hasta 30 años y que serían prorrogables, pero no a todo evento. ¿Eso es algo que le da mucha incertidumbre a su sector? Claro, que hay que distinguir. El gobierno presentó estas indicaciones. Dice que los nuevos derechos que se otorgarían hacia adelante serían concesiones temporales, o sea, con fecha definida, con limitaciones de ejercicio, con caducidad a los 4 años si no se están ejerciendo, a los 12 años si se mal ejercen, situación calificada por un funcionario. Y eso para el sector nuestro, que son inversiones de largo aliento, que maduran muy lentamente, 5 o 6 años, que comienzan a producir y se amortizan a largo plazo. No tener certeza jurídica, ya sea de abastecimiento o ya sea en certeza jurídica en materia de propiedad. Pero hay que olvidar de que estos derechos están entregados en garantía a los bancos. Y si tú desagregas hoy día en un suelo agrícola de riego, sacas el agua, en muchos casos significa el 80% del valor del terreno. ¿Y cómo se hace la separación, Patricio? Porque es un dato de la causa que muchos de los derechos no es que no se hayan usado en 4 años, no se han usado en décadas. Entonces, a la luz, la agricultura no. A la luz simplemente de lo hecho, parece bastante lógico que si no se usan o se mal usan, parecería bien que se caducaran. Entonces, ¿cuáles deberían ser las causales o el asegurarse para que una determinación de tal tipo, que es lógicamente importante y que tiene consecuencias, sea bien determinada? Yo creo que ahí hay una información errónea. En la agricultura no hay derechos que no se usen. Donde hay derechos que no se usan es en los proyectos hidroeléctricos, que son derechos no consultivos. Son aguas que se extraen de la fuente y se devuelven. Y ahí, mientras los proyectos no se realizan, están sin usarse. Y muchas veces no se usan porque la tramitación es de tal latitud, ¿no es cierto?, se demoran tanto en tramitarse estos proyectos, o que a veces están esperando la mejor oportunidad para embarcarse en ello. Ahí hay derechos que están ociosos. Y ahí habría que considerar la posibilidad, ¿no es cierto?, de acelerar el pago de la patente para llevar rápidamente la patente al valor comercial del derecho. Y por esa vía tú desalientas el no construir las obras y por último restituirlo o venderlo. Pero en el caso de la agricultura no hay derechos ociosos.
al revés. Hay una falta de agua, falta de derecho y un mercado muy activo. Usted habla de falta de agua. Incluso Luis Mayol, antiguo presidente de la SNA y también antiguo ministro de Agricultura, mencionaba que uno de los grandes problemas de la agricultura era que no se están haciendo inversiones para construir embalses de todo el agua que simplemente se perdía con los deshielos, ya que no había ninguna obra que la pudiera acumular. ¿Eso es algo que no se ha avanzado nada todavía? Claro, lo que pasa es que nos pilló este cambio de escenario hídrico, nos veníamos tranquilos, relativamente tranquilos por varios años. Y la verdad que el aumento de la eficiencia en el uso del recurso nos permitió sostener la producción, incluso cayendo la disponibilidad del recurso. Aumentó la demanda y la pudimos atender con aumentos de eficiencia. Pero ahora, después de 5 años de caída en la pluviometría, nos hemos ido consumiendo los glaciares, se han ido cayendo las napas subterráneas por falta de lluvia y nos pilló sin hacer las tareas como país. Y desgraciadamente los privados no podemos hacer embalses, porque hay que expropiar, hay que afectar terceros y es el Estado que tiene que tomar la iniciativa y los privados pagar por los servicios posteriores, como se está haciendo en el caso del Convento Viejo. El Estado expropió, concesionó, nosotros vamos a comprar agua, pagamos el agua que usamos. Aquí tenemos un déficit de obras, un déficit en los criterios de gestión de los recursos subterráneos, hay que modernizarlo. En fin, hay tareas que hacer y hay que acometerlas con urgencia. Patricio, mi última pregunta porque tenemos poco tiempo. El dólar está fluctuando hace bastante tiempo entre 590 y 600 pesos. ¿Es un nivel que los deja tranquilos a los agricultores? Sí, creemos que este es un nivel con el cual hemos vivido con dólar a 4.50. De modo tal de que esta situación la encontramos confortable. Yo creo que tenemos un buen año en ciernes, hemos tenido una primavera razonable, se han caído algunos precios, algunos commodities, creo que el dólar lo tiende a compensar, de modo tal de que este debería ser un año en que la agricultura contribuya a sostener un nivel de crecimiento que esperamos sea más del 2 o el 3 que se está planteando. A esta altura me cuesta pensar que lleguemos al 3 el próximo año. Patricio Crespo, presidente de la SNA, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con esta conversación en el marco de la Cena de la Industria 2014, donde estarán todos los detalles en CNN Chile, terminamos la agenda de este miércoles. Los invito a que sigan en nuestra compañía. Patricio.